buenas tardes a todas. Muchas gracias por su participación. Les agradecemos este tiempo que nos están prestando. Esta es una entrevista que estamos realizando para la materia de intervención psicológica en la salud. Y en esta clase estamos como equipo Marta Pérez, Mayra Ivonne Guadarrama Cárdenas y Lupita Cuero. Y nos están haciendo favor de atender esta entrevista la doctora María de Jesús Alcántara Gómez y la maestra en psicología Nisa Hernández Núñez. Entonces, queremos que por favor nos pudieran hablar un poco de su experiencia. Si gustas comenzar, por favor, tú, Nisa. Sí, claro. Pues yo tengo una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, una maestría en psicología por la Universidad del Valle de México, una estancia en la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de Castilla-La Mancha en España y la maestría en neuropsicología clínica por el Instituto Superior de Estudios en Psicología en Barcelona, España. Tengo algunos diplomados relacionados con el área de las neurociencias, como en neuropsicoeducación, en neuroanatomía clínica, en frecuencias cerebrales, en principios de neurociencias, etcétera. Soy docente en algunas universidades dando las materias de neuropsicología, de neuroanatomía, materias afines, y cerca de 10 años trabajando con pacientes que tienen lesiones cerebrales. ¿Qué es lo que hago? Los evalúo, diagnostico sus síndromes neuropsicológicos y los rehabilito. Muchas gracias por estar aquí. Ay, perdón por la invitación. Muchas gracias, Nisa. Por favor, María de Jesús, ¿puedes compartirnos tu experiencia? Sí, buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús Alcántara Gómez. Soy egresada de la Universidad West Hill. Estudié la carrera de medicina. También hice una carrera técnica en laboratorista químico. Tengo varios cursos de actualización de las diferentes áreas que doy en consulta general. Y estuve laborando en dos casas de salud, en una casa de salud de San Bartolito y en una casa de salud de Nativitas, siempre es su nombre, Nativitas, y estuve trabajando en dos farmacias y actualmente estoy en la universidad. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros esta tarde. Lupita, por favor. Ok, el objetivo de esta entrevista es conocer los puntos de vista tanto del psicólogo como del médico general, cómo interactúan estas dos ramas de la medicina en los objetivos multidisciplinarios en relación a los pacientes y a los tratamientos. Ok. Entonces, pues vamos a comenzar a realizarles algunas preguntas para comenzar. Les comentamos nuestro proyecto o el trabajo que nosotros estuvimos realizando en la materia fue hablar o conocer, mejor dicho, sobre hipertensión arterial. Entonces, las preguntas pues van enfocadas en ese sentido. Entonces, para usted, doctora María de Jesús, desde su experiencia, ¿cuál es la situación de la detención de hipertensión en los pacientes? ¿Hay conocimiento de ella y sobre todo saber si existe riesgo? Bueno, la hipertensión es la segunda causa por la que en México puede llegar a haber una insuficiencia renal. Entonces, en realidad, de hacer una detección de hipertensión es muy importante. Por lo general, en consulta, cuando el paciente llega, se le hace una toma de signos vitales, en los cuales se toma la presión arterial, tal cual. También otros signos se les puede tomar, pero el principal para la detección es toma de presión, en donde se detecta si tienen alguna presión elevada por arriba de lo normal, que sería de 140 a 90 milímetros de mercurio. Esto es para la detección. Es muy importante detectarla porque tiene muchas consecuencias, no solamente la insuficiencia renal, también pueden llegar a presentar ceguera o pueden presentar, que lo más grave sería la insuficiencia renal, porque pues si dejas de ver, pues todavía la vida pueda continuar, pero si tienes alguna insuficiencia renal, es muy difícil en realidad poder
dar un tratamiento tal cual. Aparte es muy desgastante para los pacientes, para los familiares, entonces es mejor detectarla a tiempo. Lo malo de la hipertensión, que como su nombre lo dice, es mantener la tensión elevada, es de que el cuerpo se adapta, se va adaptando poco a poco a la presión que llegamos a tener, se empieza a adaptar y no llegamos a presentar síntomas. O sea, ya cuando presentan síntomas es cuando ya está muy avanzado o cuando ya llegan al hospital ya muy mal. Entonces, es un poco difícil, es una labor que se tiene que hacer en consulta, que paciente que ves, paciente que se toma la presión arterial. No sé si les quedó claro, alguna duda. No, creo que fue muy, muy claro. Mencionaba sobre la detección temprana. En los casos en que los pacientes ya conocen la enfermedad como tal, ¿cómo la podrían controlar o de qué forma? La base para el tratamiento de la hipertensión bueno, principalmente la alimentación, que tengan una disminución de la ingesta de calorías, que no consuman tantas cosas con mucha grasa, pérdida de peso, que hagan ejercicio, que tomen su medicamento. Se supone que por las guías de práctica clínica dice que el tratamiento de inicio, cuando el paciente no está llegando en una urgencia o una emergencia hipertensiva, se debe de iniciar con dieta y ejercicio, pero en realidad es un poco difícil que aquí en México tengamos educación para tener una buena alimentación. Entonces, después de que haces la detección, se inicia con el tratamiento, pero si estás detectando que un paciente no está llegando a los límites más elevados de depresión, bueno, que se podría considerar como hipertensión, no hay que ponerle prehipertensión, pero no existe eso, hay que llamarlo como prehipertensión, hay que mandarle dieta y ejercicio. Ok. ¿Usted considera importante la participación del psicólogo en la atención de los pacientes con hipertensión? Por supuesto que sí, de hecho es uno, bueno, por ejemplo en el ICEMIM o en alguna de esas instituciones privadas, lo que se busca es que tengan tratamiento con tratamiento médico y tratamiento psicológico, porque la hipertensión, pues hay veces que las personas, bueno, no las personas, la verdad lo que pasa es que estamos teniendo una pérdida de salud, entonces esa pérdida de salud puede llegar a que las personas empiecen a tener un duelo, lo que es un duelo, y entonces ahí es donde un psicólogo podría entrar y más bien debería entrar para que pueda ayudarlo a superar ese duelo. Pero a veces es un poco difícil de que aquí cultura mexicana no acudan al psicólogo, pero eso es lo que sería ideal. Ok, y precisamente retomando este tema, si por ejemplo usted tuviera que formar un equipo interdisciplinario para la atención de estos pacientes con hipertensión, ¿quiénes lo conformarían y por qué? Bueno, sería pues obviamente el médico para que controle las cifras tensionales, el fisioterapeuta para que le dé unos ejercicios que puedan realizar, porque no todos los ejercicios están indicados para los pacientes hipertensos, porque no solamente son hipertensos, muchas veces también están un poquito gorditos o tienen diabetes, entonces lo que se busca es poder controlar esa parte, entonces con ejercicio enfocado a ellos, con eso está bien, y la parte también psicológica y nutrición. Esos son el equipo básico que debería de tener. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora Mari. Y continuamos. May, por favor. Ok. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Maestra Nisa, buenas tardes. Bueno, continuando con la entrevista, en este caso, bueno, en casos de que un psicólogo, ¿en qué casos considera usted importante que un psicólogo trabaje con equipos interdisciplinarios? Desde la neuropsicología, Ajá, desde la psicología. psicología o neuropsicología. Desde mi área, Pues, no, desde mi área. desde el área en que usted maneja. Desde mi área es cuando un paciente tiene algún tipo de lesión cerebral, ya sea por un problema del desarrollo o adquirida. En mi caso, trabajo normalmente con daño cerebral adquirido y entonces, pues son pacientes que relacionándolo con la hipertensión, la mayoría de ellos padecen eventos cerebrovasculares.
que vienen acompañados del proceso hipertensivo. De hecho, los eventos cerebrovasculares, dice la OMS, que son la tercera causa de muerte. ¿Cuáles son los profesionistas de la salud con los que normalmente trabajamos desde esta área? Son psiquiatras, neurólogos, neuropsiquiatras, neurocirujanos, oncólogos, médicos internistas y desde la psicología con los diversos tipos de psicoterapeutas. Por ejemplo, yo creo que el psicoterapeuta con el que más trabajo son tanatólogos, porque como le estaba mencionando hace un momento la doctora, finalmente los pacientes pierden la salud y en este caso ello implica un duelo. Podría ser muy fácil pensar que por el hecho de recibir un diagnóstico ya existe la conciencia de enfermedad, pero muchas veces no es así. A veces el paciente cree que solamente con fármacos, con psicofármacos o con alguna intervención quirúrgica el proceso patológico va a ceder, pero en la mayoría de los casos no es así. Hay que hacer cambios en todo el estilo de vida, en la relación familiar, en la manera en la que nosotros desarrollamos las dinámicas del día a día y no estamos preparados para hacer ello. Ah, muy bien, muchas gracias, excelente. ¿Y en qué momento se incluye a los psicólogos en los equipos interdisciplinarios? Cuando el padecimiento que tiene el paciente ya tiene afectaciones emocionales, conductuales, familiares, educativas o sociales, dependiendo del tipo de problema que tenga el paciente, y que cualquiera de estas situaciones tenga implicaciones en la salud de nuestro sujeto. Ok. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo dentro de un equipo interdisciplinario? Independientemente del área de la psicología a la que se dedique cada psicólogo en particular, me parece que una que es muy importante es la psicoeducación. Otra es hacer conciencia de enfermedad y por otro lado saber comunicarnos con los demás profesionales de la salud para lograr un excelente apego a los diferentes tratamientos que está recibiendo el paciente. Ajá, ojo, independientemente del área a la que cada uno nos dediquemos. Esos son puntos claves que debemos de trabajar todos como psicólogos. Claro, claro, muy importante. Muy bien. Y doctora, ¿cuál es la principal dificultad que enfrentan los psicólogos cuando trabajan en equipos interdisciplinarios? ¿Cuál considera usted que es la principal dificultad? Podría ser la falta de comunicación, porque hay veces que sí es un equipo multidisciplinario, pero hay veces que los médicos no comunicamos muy bien a los psicólogos qué es lo que queremos. Bueno, creo que levantó la mano la psicóloga. Sí. Adelante, sí. Quería sumar un poco a lo que dice la doctora, y es que en nuestra formación profesional no vemos algunas pruebas o materiales o tratamientos que reciben los pacientes, como por ejemplo no se nos enseñan a leer estudios de neuroimagen, no llevamos como tal materias de psicofarmacología, y el paciente cuando llega con nosotros, llega entregándonos el electroencefalograma o las tomografías o las recetas, y ellos esperan que nosotros conozcamos sobre ello, que las interpretemos, y no podemos nosotros darnos el lujo de decir, ay, es que eso no lo aprendí en la escuela. Entonces, uno de los retos que nosotros enfrentamos al trabajar en equipos multidisciplinarios, sobre todo con profesionales de la salud, es este tipo de déficits que tenemos en nuestra formación, que finalmente los debemos de ver como áreas de oportunidad, y hay muchas instituciones donde nosotros podemos seguir capacitándonos con el fin de obtener este tipo de información y brindarle el mejor trato al paciente. Ok, muchísimas gracias, maestra. Gracias, doctora. Bueno, pues continuando con nuestra entrevista, ahora nos gustaría dirigirla directamente a las dos, si nos pudieran ir contestando
las preguntas que mi compañera Lupita les va a hacer, por favor. Muchas gracias. Ok. Desde su área de trabajo, ¿consideran que es importante, por qué consideran que es importante hacer una campaña es importante hacer una campaña de hipertensión al público en general? Porque es muy importante que se detecte la enfermedad, porque puede tener muchas complicaciones, no solamente pues de que estén enfermos y ya, sino que se empiezan a deteriorar bastante, no tan rápido, pero sí es un proceso pues un poquito difícil también para los pacientes, a veces aceptar que tienen una enfermedad y muchas veces nos enfrentamos de que los pacientes no aceptan que están enfermos y no toman el medicamento, y es cuando comienzan a complicarse más. Entonces, hacer una detección temprana, y no solamente hacer una detección temprana, sino concientizar a las personas de que es eso, es una enfermedad, de que que necesita de tratamiento, que necesita de un seguimiento. No es una enfermedad que se cura, pero que sí es tratable. Entonces, tratar de detectarlos a tiempo es lo más importante. Ok. Claro, y por otro lado, en ese tipo de campañas también es importante hacerles ver a los pacientes que las consecuencias no solamente son a nivel fisiológico, sino que también hay afectaciones emocionales de saberse enfermo, de tener padecimientos crónicos, y por otro lado, la hipertensión también tiene implicaciones en el funcionamiento cerebral. Muchas veces, y es algo de lo que casi no se habla, y es que hay implicaciones que traen como consecuencias deterioros cognitivos. De hecho, hay un área de la neuropsicología que se llama neuropsicología clínica. Mande. Sí, dígame. También, sí, complementando lo que está comentando, también hay una demencia que es una demencia vascular, que es precisamente lo que usted está comentando, que sí, muchas veces los pacientes no se dan cuenta de eso, aunque se les trata de explicar siempre en consulta, pero en realidad no, ellos piensan que no les puede pasar a ellos. Entonces, ese es como que uno de los principales problemas. Okay. En su opinión, ¿cuál es la importancia de contar con un psicólogo en un taller de prevención, en este caso, de hipertensión arterial? A mí me parece que la respuesta a esa pregunta justo es lo que estamos mencionando, que es importante para ayudar a las personas o a la población a hacer conciencia sobre las implicaciones de desarrollar estos padecimientos. En México normalmente no hacemos prevención primaria. Vamos al médico ya que estamos enfermos, o vamos al psicólogo ya que tenemos algún tipo de padecimiento emocional. No buscamos ayuda para aprender a mantener la salud, y eso es bien importante, no solamente hablando de hipertensión, sino en general de cualquier tipo de padecimiento. Sí, efectivamente, aquí en México la medicina no es preventiva, es curativa. Y hay veces que, como hipertensión, que no es curativa, sino nada más es tratable. Pero en realidad aquí en México no tiene como esa educación para poder evitar eso. Por ejemplo, en Cuba ellos sí tienen tienen su educación preventiva, pero aquí en México lamentablemente no, todavía nos falta mucho, pero pues esperemos que poco a poco se pueda poder superar eso. Sí. Muchas gracias. Nada más, interviniendo un poquito, como lo mencionaba la doctora, sí, México solamente es curativo, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre los primeros países que están controlando su hipertensión es Cuba, con el 86.6%, mientras que México está en el 46.5%. Es decir, el mexicano te dicen, cuídate para que no tengas esta enfermedad y no te cuidas. Ya te dio la enfermedad o ya la tienes. Sí, Doc. Bueno, también tomando en cuenta eso, también tiene que ver mucho el apego al tratamiento, porque a pesar de que en consulta se les explica, no siguen su tratamiento como debe de ser, o a veces no lo explicamos como
como tiene que ser, porque les decimos 1 cada 12 horas, pero si es una persona mayor, no lo entiende de esa forma, entonces ellos no pueden seguir su tratamiento de así, entonces nosotros sí tratamos de llevar nuestro tiempo, de explicarles, pero en realidad a veces no nos escuchan, o no nos entienden, o nosotros no lo explicamos bien, y entonces el apego al tratamiento, por eso esa cifra tan baja de 42% me dijo, de que no siguen su tratamiento, de que no se pueden controlar porque no siguen el tratamiento. Tal vez ahí podrían entrar en psicología y guiarlos para que también entiendan que es importante que mantengan su salud. Okay. ¿Alguien más tiene algún comentario adicional? ¿No? No. Bueno, la verdad es que todo lo que nos compartieron ha sido sumamente valioso. Como comenta Marta, hemos estado investigando cifras sobre la importancia que tiene la prevención de la hipertensión. La verdad, contar con la opinión y experiencia de 2 especialistas como ustedes ha sido muy importante. Desde el punto de vista de un médico general que contacta a todas las personas y una psicóloga que trabaja con equipos multidisciplinarios, como bien comenta también, de muchas especialidades, creo que a nosotras nos nutre mucho. Les agradecemos mucho su participación. Han sido muy valiosos sus comentarios y pues si no hay nada más por agregar, agradecemos su tiempo y espero que tengamos muy buena tarde todas. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Mari. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra Anita. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ok.